Hey, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este discipulado de todos los lunes aquí en Real Love. Muy contentos con poder estar nuevamente hablando de estas cosas del Espíritu, dando una palabra de fe y levantando nuevas generaciones llenas del Espíritu, llenas de la unción y llenas de una palabra de fe. Y de eso vamos a hablar hoy para que podamos pasar a un nivel de liderazgo, a un nivel de instrucción del Espíritu mayor al que ya tenemos. Amén. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias por esta jornada y te pedimos en el nombre de Jesús que vengas tú a ayudarnos, a bendecirnos, a llenarnos con tu presencia en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, vamos a estudiar un pasaje muy cortito. Dios cambia tu lamento en baile, Dios cambia tu grito. Vamos a estudiar el Evangelio de Lucas capítulo 5, y puede ser el versículo 7. Vamos directo al versículo 7. Dice: un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Escuchen. Quiero invitar hoy al liderazgo que se reúne a través de esta programación. Quiero invitarlos a profundizar y a perderle miedo a profundizar en las cosas de Dios. Yo no sé qué tantas cosas quizás tú hayas vivido en el ministerio, si vienes de otra iglesia, qué tantas cosas hayas oído con respecto al ministerio, pero debes perderle el miedo a profundizar. Si estudias bien Ezequiel 47, arranquemos por allí. Ezequiel 47 habla acerca de una visión que tuvo el profeta, y cómo un ser espiritual lo va llevando hasta lo más profundo de un río que sale de allí del altar y que llega hasta el mar muerto y sana todo, ¿ok? Y empieza a haber vida donde antes no la había. Y entonces va en varios niveles el crecimiento del agua. Primero un agua que fluye, luego un agua que llega hasta los tobillos. ¿Qué significa que llegue hasta los tobillos? ¿Ok? Que afirma tu caminar en Cristo. Que quita la conciencia, lava tus pies y quita la conciencia, quita la culpa por el pecado. Entonces, ese es el nivel en que las personas, cuando asisten a la iglesia esporádicamente, se sienten tranquilas después de oír la palabra de Dios. Entonces, oyen la palabra de Dios, se sienten tranquilos. ¿Qué quiere decir? Fue lavado sus pies. Bueno, fue quitada el sentimiento de culpa por pecar. Pero hay un nivel un poco más profundo, que es el nivel de las rodillas paralizadas, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Personas que no podían, cuando deciden profundizar un poco más, está hablando de esas personas que ya no les bastó sencillamente no sentir culpa, sino que quisieron caminar un poco más. Entonces empiezan a involucrarse un poquito más en el ministerio, empiezan a tener un poco más de disciplina en cuanto a las cosas espirituales y su profesión de fe, y entonces su caminar se vuelve mucho más firme. Pero después dice en esta parte que el agua le llega hasta la cintura, y en cualquier estudio bíblico tú vas a encontrar que la cintura en tiempos antiguos era el lugar en donde se ubicaban herramientas de guerra. Ahora, recuerde que de cada pasaje hay 300 interpretaciones. Les estoy hablando de una de estas 300 para poderlos llevar a algo que quiero hablar después, que es el miedo, perder el miedo a profundizar. Cuando el agua le llega hasta la cintura al profeta, ¿qué quiere decir? Que cuando un discípulo decide profundizar un poco más, empieza a desarrollar una actitud de guerra espiritual. Se le empiezan a entregar herramientas y empieza a aprender a usar herramientas de guerra espiritual. Pero luego el profeta es llevado a un lugar en donde sus pies no alcanzan y tiene que nadar. Pero es allí en donde el panorama cambia y empieza a notar que el mar muerto, por ejemplo, empieza a tener vida. Solo unos lagos y lagunas se quedan sin ser sanados, y eso significa que uno en el reino de los cielos está obligado a crecer si quiere ser sanado. Volvamos al punto. Pero ese punto en donde ya es muy profundo y solo se puede andar nadando, escuche,
Es la única parte en todo este río que tiene vida y que tiene multiplicación. Primera enseñanza, la vida, la resurrección, la multiplicación y las cosas gloriosas del Espíritu no se ven en la orilla, no se ven en los tobillos, no se ven en las rodillas y ni siquiera en la cintura. Realmente la multiplicación y la vida la ves en la profundidad. El hombre de Dios lo ve cuando decide profundizar en las cosas de Dios. Y por eso quiero decirte esta noche, pierde el miedo a profundizar. Si un hijo te habla acerca de dedicarse al ministerio, no le digas, primero estudia una carrera y luego dedícate al ministerio. Tienes miedo a que uno de tus hijos profundice. ¿Qué te estoy diciendo yo? Pierde el miedo a profundizar. No hay cosa mejor que le pueda pasar a un hombre de Dios que sus hijos se dediquen al ministerio. Por ejemplo, en el pasaje que vimos del capítulo 5 de Lucas, me quedan solo 7 minutos. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, tú te vas a encontrar lo siguiente, y esto es loquísimo. Jesús sale a predicar, ve 2 barcas, le pide que se suba a una de esas barcas, pide que lo empujen un poquito y desde allí empieza a enseñar. Bueno, terminada la predicación le dice a Pedro, hey, boga mar adentro, vete adentro, es un símbolo de profundizar. Entonces Pedro le contesta, le dice, estuve pescando toda la noche y no recogí nada, pero nada. Mas sin embargo en tu nombre voy a ir. Y fue, y usted sabe cuál fue el milagro que sucedió. La versión dice, ve a lo más profundo. Y estando en lo más profundo, viene una pesca brutal, tremenda, como no se había visto nunca. Y es tanto que Pedro empieza a llamar a los amigos de la otra barca para que se acerquen. Y mientras se acercaba, esa es la expresión, porque es un presente imperfecto, un pasado imperfecto, quiere decir que sigue sucediendo. Que mientras se acerca, ellos iban llenando la otra barca y las redes casi que se rompían. ¿Qué quiero enseñarte aquí con respecto a profundizar? Ahora, Pedro baja de la barca y de inmediato, dejándolo todo, me imagino que vendió los peces, ¿no? Y pagó sus cuentas. Y dejándolo todo, esto es lo tremendo, se dedica al ministerio. Luego encuentras en Juan 21 cómo nuevamente hay una pesca milagrosa, pero Jesús ya había resucitado. En ese caso ya no estaba tan adentro, pero igual le recordó, y ese es el pasaje en donde dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Si usted lee ese pasaje suelto de la historia de la pesca, que está ahí en Juan 21, unos versículos antes, usted va, pues, si lo lee sin eso, pierde contexto. Pero en realidad lo que Jesús le quiere decir es, oye, no te devuelvas al mundo, dedícate al ministerio. Volvamos a la historia de Lucas 5, ojo con esto. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, Pedro le responde, le dice, toda la noche estuve pescando y no pesqué nada. Entonces la expresión de Jesús de boga mar adentro significa ve más allá de donde habías estado anoche. Ok, yo quiero decirte aquí, yo no niego que tú has avanzado en el Señor. Liderazgo, yo creo que ustedes están muy dedicados a las cosas de Dios, pero yo les digo de parte del Señor y como su pastor, escúcheme como ángel de la iglesia, les digo, vayan más adentro de lo que ya han alcanzado, hagan más de lo que ya han hecho, dedíquense más de lo que ya se han dedicado, vayan más adentro. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué? Porque solo si vas más allá de lo que ya has sido, ¿se te llenarán las redes? No. ¿Te ocurrirán los milagros? No. Sí, pero no quiero hablar de eso. Solo si vas más adentro de lo que ya has avanzado, escucha, te ocurrirá lo que está en el versículo 7. ¿Cuál es? Dice, y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. ¿Listos? Pongan las manos así, liderazgo, para que puedan recibir. Solo si como líder, como pastor, vas más adentro de lo que ya has sido con el Señor, Dios cambiará tus gritos. Solo estando muy adentro, oyendo más adentro de lo que ya
has llegado, solo en ese punto Dios te cambia tus lamentos. Y ya no serán unos lamentos de no tengo, ayúdame, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, cuando estás muy adentro, yo lo vivo, tu lamento se convierte en un gloria a Dios. Tu lamento ya no es lamento, sino que tu grito se convierte en un ayúdenme porque estoy muy bendecido. Amén. Tu lamento se convierte en ay, no sé qué hacer, en cuanto es cambiado en, por ejemplo, esto lo vivo, ¿en qué? En Dios mío, ojalá el día tuviera 30 años, por 30 horas, porque no me alcanza el día para hacer todo y administrar toda la bendición que Dios me da. Si tú le pones un poquito de cuidado, los gritos de auxilio de la mayoría de los hombres de Dios es ayúdame, y eso está bien, pero cuando decides ir más profundo, te aseguro en el nombre, más aseguro, bogar más adentro, más allá, más adentro de lo que ya has sido, lo que va a suceder en tu vida es que tu grito ya no será ayúdame, sino ayúdenme porque estoy demasiado bendecido. En la profundidad, Jehová cambia tus gritos en gritos de ¿qué? De victoria, de ayuda, de hey, tengo mucho. ¿Cuántos reciben esto? Pierdan el miedo ahí profundo, siervos. No puede ser que esté en el mismo lugar mucho tiempo. Vaya más profundo, no pierda el temor. Sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa? Si usted estudia bien la simbología bíblica, no es un árbol que está junto a un río, no. Sí está junto a un río, pero en tiempos de sequía, porque como los ríos están planos en el Medio Oriente, los ríos se inundaban buena parte del año y el árbol quedaba en el centro, lejos de la orilla. Junto al río significa lejos de la orilla. Usted quiere ver los milagros, quiere ver la bendición, quiere ver la multiplicación, quiere que sus gritos sean cambiados de lamento en gritos de hey, ayúdenme a administrar esto. Vaya mucho más profundo. Yo quiero retarlo, hágalo por fe, ore más tiempo, dedíquese más, ¿ok? Sí, sujétese más, obedezca más, ¿listo? Haga como el Espíritu le manda y créame, sus gritos serán cambiados. Amén. Oremos. Gracias por estos pastores, Padre, gracias por estos líderes y hoy por tu Espíritu permítenos ir más profundo de aquello que ya de aquel lugar al que ya hemos llegado. En el nombre de Jesús, llévanos a un lugar de donde sea imposible devolvernos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los amo un montón. Continúen con sus actividades. Mil bendiciones.